estimados estudiantes. Esta es la OBI de la unidad número 3 del curso Sujetos y Dinámicas Psicosociales. En esta ocasión hablaremos de la acción colectiva como formación de sujetos y expresión política. Para esto nos centraremos en cómo construimos nuestro lenguaje. En ese discurso que como discurso tiene una estructura verbal, tiene un sentido que se genera en ese proceso de interacción y que hace parte del discurso como una abstracción teórica o bien como una construcción mental o una construcción social. También de todas aquellas cosas que parecen tan concretas como lo son los sonidos, las formas visuales, las palabras, las oraciones, que se dan en diferentes niveles, que son dimensiones menos tangibles, pero que permiten en ese sentido y en esa interpretación una función social, cultural y una condición de orden cognitivo. Para los psicólogos comunitarios va a ser fundamental en esa acción colectiva dar cuenta de cómo está construyendo su lenguaje y en ese sentido cuáles son las dimensiones de su discurso y si ese discurso va a dar cuenta de un ejercicio más o neopositivista o un discurso ético-político o cuál va a ser sus manifestaciones en esa expresión de orden político. Para esto es importante que revisemos que el discurso en las ciencias sociales no es más o menos concreto material que la cognición, la sociedad, la cultura o la historia. Que tanto a nivel local o micro como a nivel global o macro, nosotros construimos los fenómenos. Sus sentidos y funciones no se definen en sus manifestaciones físicas o biológicas, sino precisamente en esas estructuras en relación con otras estructuras, que esas estructuras pueden ser de orden cognitivo, social, cultural o histórico. Felizmente la gente bien equipada para manipular no solamente su entorno físico y biológico, sino también esas estructuras que son de orden abstracto de esas interpretaciones y de esas funciones sociales del discurso, será aquella que logre hacer verdaderas transformaciones de orden social. Por eso, los seres humanos desarrollaron una mente que les permite pensar, interpretar, saber, conocer, memorizar, categorizar el mundo y su entorno. Otra gente, sí mismo, sus discursos, sus acciones. En ese sentido, el lenguaje, para construir y usar esa mente en la práctica cotidiana, va a requerir de alguna manera el estudio de diferentes dimensiones humanas y sociales. Por eso, para la ciencia psicológica es tan importante el estudio de ese lenguaje y las maneras, fascinantes que hay en él para asumir el desafío de comprender al otro. En este ejercicio del lenguaje vamos a tocar un tema importante que tiene que ver cómo esa construcción del lenguaje se materializa. Y entonces hablamos del concepto de el sujeto como cuerpo. Y es que en esta unidad va a ser fundamental que cada uno de ustedes empiece a ubicar ese problema, ese discurso social, esa dinámica psicosocial en un cuerpo. En un cuerpo que puede ser esa concreción humana de la existencia misma. Recuerden que el cuerpo es el centro de acción que nos permite colocar entre y en medio de las cosas y aquello por medio del cual hay un mundo. Es lo que a la vez constituye nuestra presencia en el mundo y la presencia del mundo en mí. En este caso, para el ejercicio comunitario, va a ser fundamental que ese análisis del cuerpo, tanto como cuerpo subjetivo, nos permita de modo sustantivo conocer y compararlo con algunas tendencias predominantes. Hay veces definimos el cuerpo en el objeto de la territorialidad, pero si vamos mucho más allá de ese cuerpo como un sujeto psicológico, no sería el territorio mismo el que lo defina. Es decir, la comunidad no solamente se define por su espacio geográfico ni territorial, sino por aquellas interrelaciones que permiten que se construya como un cuerpo. En la medida entonces que la conciencia esté corporeizada, digamos que
ese pensamiento y esa relación entre conciencia y su propio cuerpo subjetivo nos permitirá descubrir entonces cuál sería ese sujeto de conocimiento y de acción dado por un cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos definir qué acciones, cómo piensan las personas, cómo se define comunidad en tanto se pueda de alguna manera dar cuenta de o tener conciencia del cuerpo como comunidad? En este sentido tenemos que contemplar el cuerpo y su articulación como la existencia de esa articulación sistémica del mismo, es decir, no podríamos mirar un cuerpo de manera aislada, no podríamos hablar de un cuerpo si solamente vemos los ojos o solamente vemos la boca o solamente vemos las manos. En ese orden de ideas, si pensamos en esa analogía del cuerpo humano y el cuerpo comunidad, tendríamos que hacer una lógica sistémica. Es importante entonces que miremos el cuerpo desde la identidad, desde ese ejercicio intersubjetivo y subjetivo, desde los mismos sentidos del oír, del sentir, del moverse, del desear, de la dualidad de ese cuerpo-mente, de cuerpo-alma, pero también de ese cuerpo estético que es tan importante en este momento para el ejercicio y el trabajo de las comunidades, ese cuerpo material, y cómo empezar entonces a contemplar ese cuerpo y ese sujeto desde sus acciones y voliciones, conquistas y fracasos. Para ese cuerpo corporizado es importante que revisemos que Husserl en este sentido hablaba de que el sujeto físico podía ser igual al organismo animado, pero también a la conciencia en cuanto al propio cuerpo, a esa corporización de la conciencia misma del mundo, es decir, tener claridad sobre nuestro cuerpo, saber que está constituido de manera imperfecta, es poder decir qué hacer con el cuerpo, qué siente el cuerpo, cómo piensa, cómo percibe, es tomar conciencia completa de ese sujeto en tanto las dinámicas que lo componen. El cuerpo viviente es activo, es determinante para sus acciones y definiciones, nos permite decir yo puedo, yo soy, yo me defino, yo soy esta comunidad, yo me puedo determinar de una manera y dar mi identidad. Cuando entonces hablamos de una comunidad, de un sujeto comunidad, estaríamos de alguna manera expresando diferentes resoluciones a estas preguntas. ¿Cuál es el vínculo en mi yo y mi cuerpo? ¿Cómo se inserta ese cuerpo en el mundo? ¿Qué sentido tiene y qué relación tiene el otro en esa dimensión corporal? ¿Cómo se articula entonces el conocimiento, la expresión, la existencia, la conciencia en ese cuerpo corporizado? Además, ¿cómo se expresaría entonces ese sujeto comunidad de manera corporal? ¿Y qué es lo que yo quiero ver de ese sujeto comunidad de manera corporal? Esta forma de ver el sujeto como cuerpo les va a permitir a ustedes entonces adentrarse en una dimensión diferente del cuerpo y en ese sentido a mejorar mucho más